Queridos y respetados todos, probablemente ustedes han pensado esto al menos una vez. ¿Termina todo cuando morimos? ¿Creen que todo termina cuando morimos? Deberíamos reflexionar sobre esto al menos una vez. El mundo nos dice, cuando mueres, todo se acaba. Solo se vive una vez, así que disfrútalo. Solo se vive una vez y no hay vuelta atrás. ¿No deberíamos disfrutarla? Por eso quienes no conocen a Jesucristo viven de esa manera. Viven desenfrenadamente, como si solo existiera el hoy y no hubiera un mañana, como si no temieran las consecuencias. Pero de verdad todo termina cuando morimos. Si la muerte fuera realmente el final de todo, no habría ninguna razón para soportar y aguantar esta dolorosa realidad. Cuando la vida se vuelve realmente difícil y parece que no hay esperanza, ¿no sería más fácil simplemente morir de una vez? Este tipo de pensamiento le pasa por la mente a cualquiera al menos una vez. Sin embargo, las personas no pueden entregar su vida tan fácilmente. Aunque el cuerpo esté agotado, en algún lugar del corazón resuena una pequeña voz en mi alma que dice, aún así quiero vivir. ¿Por qué será? Si el ser humano fuera simplemente un ser que nació por casualidad y desaparece al morir como si fuera solo polvo, ¿por qué este instinto de vida, este anhelo del alma permanece dentro de nosotros? Y hagamos otra pregunta más. Si la muerte fuera realmente el final, ¿no estaría bien simplemente vivir sin preocuparse por nada? Ya sea mintiendo, hiriendo a otros, pisoteando a los demás para subir o estafando a alguien o incluso matando a alguien. De todos modos, todos terminaremos muriendo. ¿Quién puede juzgar qué está mal o decirme que algo está mal? Sin embargo, curiosamente, algo dentro de nosotros grita, eso está mal. Ya sea que lo llamemos conciencia o la voz del alma, esa voz interior nos susurra así. No debes vivir de esa manera. Tú no eres ese tipo de persona. Eres una persona puntual. Entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta voz? Si la muerte es el final, ¿por qué las personas no desean ese final? Si la muerte es realmente el final, ¿por qué aún así sentimos el impulso de buscar un sentido en nuestra vida? Esta pregunta es precisamente una prueba muy clara de que la humanidad está encaminada hacia la salvación. La salvación no es solo una cuestión de lo que pasa después de la muerte. La salvación es una pregunta firme sobre por qué debo vivir ahora, para qué existo. La razón por la que tememos a la muerte no es simplemente porque temamos el final de la vida. Es porque en lo más profundo se esconde el recuerdo original de haber querido vivir para siempre. Porque el ser humano fue creado así desde el principio. Al principio el ser humano fue creado del polvo y recibió el aliento de vida de Dios. No fuimos creados como simples seres vivos, sino como criaturas destinadas a la eternidad. Sin embargo, el ser humano por elección se apartó de la fuente de la vida. Debemos entender que ese deseo y pensamiento de poder vivir bien sin Dios, ese instante de orgullo, fue precisamente el comienzo de la caída. Desde ese día, la relación del ser humano con Dios se rompió, la vida se detuvo y la muerte entró en nuestro espíritu. La muerte física es solo una consecuencia. La verdadera tragedia es la muerte del alma que ha perdido la vida eterna. El ser humano separado de Dios puede parecer vivo por fuera, pero por dentro se vacía y se corrompe bajo el peso del pecado. Por eso, el ser humano busca la felicidad por sí mismo, pero nunca logra vivir una vida satisfactoria. Esto se debe a que dentro de nosotros está llena una añoranza instintiva por la vida perdida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Y por qué sufrimos por la culpa? Es porque el ser humano originalmente pertenecía a una vida santa. El ser humano que se ha alejado de Dios está destinado inevitablemente a morir. La muerte no es el final, sino el resultado de la vida perdida. Por lo tanto, lo que necesitamos no es simplemente consuelo o filosofía.
Necesitamos absolutamente la salvación, es decir, el camino para recuperar la vida perdida y regresar a Dios. Si no existe ese camino, la existencia humana se cierra con la muerte. Por eso recuerden que la salvación no es una opción, sino el único camino para vivir. En este día de acción de gracias, no se trata de cuánto he cosechado o de cuánto dinero he ganado en el último año. No pongan su esperanza ni su mirada en las cosas de este mundo. Más bien, deben preguntarse cuántos frutos de salvación, que son más valiosos que cualquier cosecha terrenal, están dando en sus vidas y cómo están viviendo. Esto debe ser su preocupación y su propósito. Anhelo sinceramente que esta cosecha espiritual de regresar a Dios sea el mayor motivo de gratitud en sus vidas y en la mía. La carta a los Filipenses, que es el pasaje principal de hoy, es una epístola escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Aunque estaba encadenado y encarcelado, él decía, regocíjense. ¿Pueden ustedes regocijarse estando encarcelados? Sin embargo, él repite el mensaje de regocijarse y enseña que la verdadera alegría no proviene de la tranquilidad de las circunstancias, sino de la obediencia y la unión en el Evangelio. La iglesia de Filipos fue la primera fundada por Pablo en Europa, y el apóstol la amó especialmente al punto de llamarla mi gozo y mi corona, mostrando así su afecto especial por ella. Sin embargo, la iglesia estaba atravesando una doble crisis, persecución externa y desunión interna. Pablo, desde el lugar de desesperanza que era la prisión, les exhorta a que vuelvan a aferrarse al centro de la fe. El centro no está en las circunstancias, sino en una vida que permanece en el Evangelio, es decir, en la obediencia de Cristo. En Filipenses 2, 6 al 11, Pablo canta sobre la humildad y la obediencia de Jesucristo. Aun siendo en forma de Dios, Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte, logrando así la salvación de la humanidad. Y al final de la obediencia de Jesucristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, de modo que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor y que por ese nombre se dé gloria a Dios Padre. Este pasaje no es solo la conclusión de una alabanza, sino que declara que la obediencia de Cristo es la base y modelo para la obediencia de los creyentes. Por eso Pablo, a continuación, utiliza la conjunción por lo tanto para conectar estrechamente la obediencia de Cristo con nuestra obediencia. Leemos juntos Filipenses capítulo 2, versículo 12, que es nuestro texto de hoy. Comenzamos, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Amén. Aquí, temor y temblor no se refiere a un miedo de perder la salvación, sino a una actitud de reverencia y humildad ante el Dios Santo. La expresión ocupaos en vuestra salvación no significa que debamos crear una nueva salvación. Significa que debemos perfeccionar y manifestar en nuestra vida la salvación que ya hemos recibido. Lo repito una vez más. Ocupaos en vuestra salvación no significa que debamos abrirnos camino o lograrla por nuestros medios. Significa que debemos manifestar y perfeccionar la salvación que ya hemos recibido en nuestra vida a través de frutos visibles. Es decir, la salvación no es solo un evento momentáneo, sino un proceso donde la gracia de Dios da fruto continuamente en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo, en el versículo 13, equilibra inmediatamente esta afirmación. Leamos juntos el versículo 13 del pasaje de hoy. Comenzamos. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. El punto clave aquí es la declaración de que es Dios quien obra. Incluso la obediencia del creyente no es una decisión humana, sino la obra de Dios. Dios despierta en nosotros el deseo y hace que ese deseo se traduzca en acción, por lo que incluso todo fruto que damos
Eso es la gracia de Dios. Esto es precisamente la santificación, es decir, el proceso santo por el cual los que han sido salvos llegan a parecerse a Dios. Es el proceso de llegar a parecerse a la vida de Jesucristo. Incluso la obediencia de la fe no es decisión humana, sino que la santificación resulta de la gracia de Dios actuando en nosotros. Al final, Pablo une dos verdades. Lleven a cabo su salvación y Dios es quien obra. La vida de comunión ocurre donde el esfuerzo humano y la soberanía de Dios se encuentran. Esto no significa que esfuérzate y Dios lo hace estén en conflicto, ni que sea solo mi trabajo. No es así. Es Dios quien lo hace. Esto no es algo que entre en conflicto. Significa que la gracia de Dios obra guiándonos al lugar de la obediencia. Esto quiere decir que todo es por la gracia de Dios. Aquí la salvación de la que habla Pablo no es un acontecimiento único, sino un proceso que abarca toda la obra redentora de Dios al rescatarnos del pecado. Todos. La salvación tiene 3 etapas. Justificación. ¿Qué es la justificación? El acto instantáneo de recibir el perdón de los pecados y ser declarado justo por la fe en Jesucristo se llama justificación. Cuando creemos en Jesucristo, la bendición de la salvación que Él nos ha dado por su gracia ocurre instantáneamente en nosotros. Santificación. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo obra en nosotros y vivimos dando fruto en nuestra vida a través del proceso de llegar a ser como Cristo. Las personas de fe que creen en Jesús no tienen fruto. No hay un proceso de santificación. Entonces, ¿es realmente una persona creyente? En tercer lugar, la glorificación es el estado de gloria que alcanzamos con la salvación completa cuando regrese el Señor. Por lo tanto, la frase ocupaos en vuestra salvación es una invitación para que aquellos que ya han sido salvos vivan el proceso de santificación, manifestando la vida de la salvación a través de su vida. Dios no detiene la obra de salvación que ha comenzado en nosotros, sino que a través del Espíritu Santo hace que la realidad de esa salvación crezca y dé fruto en nuestra vida. Ahora nos hacemos esta pregunta, entonces, ¿cómo obra realmente Dios en nosotros? ¿Cómo obra Dios en cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que se convierte en la energía de la santificación? Esta pregunta no es simplemente una curiosidad teológica, sino una cuestión sobre cómo nuestra fe cambia y crece. La obra que Dios realiza en nosotros, la manera en que su gracia nos transforma, ese es precisamente el misterio que está en el centro del evangelio que Pablo proclama hoy. La respuesta se encuentra únicamente en una persona, Jesucristo. Cuando Pablo declara que quien obra en vosotros es Dios, ese Dios que obra es precisamente el que actúa a través de Cristo. La obra del Espíritu Santo nunca está separada de la obra de Cristo. Dios realiza la salvación a través de Cristo y completa la santificación también por medio de Cristo. Hebreos 12:2 lo expresa de la siguiente manera: pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el principio de la salvación y al mismo tiempo su consumador. Debemos entender que hemos recibido la salvación no porque nuestra fe sea profunda, sino porque existió la perfecta obediencia de Jesucristo. Romanos 5:19 declara claramente esta verdad. ¿Leemos todos juntos una vez? Empecemos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Amén. Jesús obedeció la voluntad de Dios hasta el final. Esa obediencia cubrió nuestra desobediencia, cubrió nuestro pecado y su justicia se convirtió en nuestra justicia. Segundo de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La cruz no es solo un acontecimiento de perdón de pecados, sino que es el evento en el que la justicia de Dios nos es imputada y nuestro viejo hombre muere juntamente con Cristo. Y debemos entender que la resurrección de Jesús no es solo una victoria sobre la muerte, sino el acontecimiento en el que una nueva vida comienza en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice así: de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, la resurrección no debe quedarse solo como un hecho histórico del pasado, sino que debe convertirse en nuestra realidad espiritual hoy.
Si la vida de Jesús está sembrada en nosotros, ese proceso de crecimiento de esa vida a través de la obra del Espíritu Santo, es decir, el proceso de santificación debe ocurrir necesariamente en nuestra vida. Sin embargo, lo que sucede es que no hay ningún resultado ni fruto. Si dices que crees en Jesús, pero vives de manera indiferente, sin siquiera querer saber qué significa el día de acción de gracias de la cosecha, y no surge ningún tipo de gratitud en tu interior, ¿puede llamarse esto realmente el proceso de santificación de alguien que cree en Jesús? Por eso Pablo confiesa así en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí la palabra transformados significa un cambio que renueva la esencia desde el interior. Por lo tanto, la santificación no es un desarrollo personal humano, sino una resurrección en mi interior en la que la vida de Cristo crece dentro de mí. Así es como Dios obra en nosotros. Él no solo nos ordena obedecer, sino que también nos ha dado la vida misma, esa vida que hace posible y real esa obediencia. Por eso nuestra obediencia no es un deber que debemos cumplir, sino el fruto maravilloso de la gracia divina que hemos recibido. Si he creído en Jesucristo y el Espíritu Santo ha venido a morar en mí, entonces seguir la palabra de Dios no es una obligación para nosotros. Debemos entender que no es un deber, sino el fruto de la gracia. La vida del creyente se edifica sobre esta obediencia de la gracia. Sabemos que Dios no solo es quien declara el inicio de la salvación, sino también quien la lleva a su cumplimiento. Y Pablo, convencido de esto, lo confiesa así a través de las Escrituras. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Al final, debemos entender que nuestra salvación comienza con Jesús, se mantiene en Jesús y se completa en Jesús. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, esa declaración de cumplimiento no se limitó únicamente al perdón de los pecados. Esa palabra fue una promesa completa de salvación que abarca incluso la dirección de la santificación de los creyentes. Deseo alabar a Dios, quien nos justificó por medio de la cruz de Cristo, nos dio nueva vida mediante su resurrección y aún hoy produce en nosotros el fruto de esa salvación a través del Espíritu Santo. Espero que comprendan que la santificación no es un camino donde se acumula santidad, sino una travesía de gracia donde la vida de Cristo crece en nosotros. La salvación es el resultado del amor perfecto que Jesucristo cumplió en la cruz y es una vida dada por la gracia de Dios, no por las obras humanas. La salvación no es un acontecimiento que termina con una confesión momentánea, sino que es la obra de Dios que sigue actuando en mí ahora mismo y el fruto de la salvación que manifiesta la obra de Dios a través de mí aparece abundantemente en nuestra vida. Por lo tanto, la salvación es la vida de Dios que no termina con la muerte y es un camino de gracia que crece con arrepentimiento y obediencia en aquellos que creen en Jesús. ¿Está esto presente en ustedes? ¿Hay acaso alguien que diciendo que cree en Jesús se vuelve más obstinado, más malvado, solo piensa en sí mismo y presume ser el dueño de esta iglesia? ¿O acaso está viviendo una vida en la que los frutos de la santificación abundan mirando solo a Dios, quien usó a un pecador como yo, y en la que el proceso de santificación se manifiesta plenamente en su vida como frutos de fe en Dios? Si hemos comenzado la salvación creyendo en el nombre de Jesucristo, la santificación en nuestra vida es la evidencia de esa salvación. El corazón de Dios revelado en el mensaje de hoy es el profundo amor del Padre que no quiere perder ni una sola alma. Dios no es alguien que simplemente nos salva y termina ahí, sino que es un Dios de amor asombroso que sigue obrando en nosotros y perfeccionando esa salvación. El Padre desea fervientemente que nos arrepintamos, obedezcamos y lleguemos a ser como Jesucristo. Él no quiere que permanezcamos en el pecado y perezcamos, sino que desea que todos crezcamos fervientemente hasta alcanzar la imagen de Cristo.
Un creyente no solo ha obtenido la salvación por una vez mediante la fe, sino que también vive una vida en la que esa salvación se manifiesta. El creyente no es justificado por su propia justicia, sino por la gracia de Jesucristo. Y es alguien que, guiado por el Espíritu Santo, se transforma cada día a través del arrepentimiento y la obediencia. Por lo tanto, un santo no permanece en el lugar donde recibió la gracia de la salvación, sino que vive conforme a esa gracia, dando testimonio del fruto de la voluntad de Dios Padre en el mundo. Hay una frase que se escucha a menudo hoy en día dentro de la iglesia. Una vez que somos salvos, lo somos para siempre. Si alguna vez dijimos que creemos en Jesucristo, entonces hemos sido salvados eternamente. ¿Es correcto? Definitivamente es cierto. Esta afirmación es una verdadera verdad en el sentido de que la salvación de Jesucristo es perfecta. Sin embargo, si esta frase se distorsiona para significar que, como la salvación se logró una vez por creer, ya no importa lo que hagamos, eso se convierte en una peligrosa distorsión que destruye el equilibrio del Evangelio. El Señor pagó de una vez el precio de nuestros pecados en la cruz y con su sangre hizo una expiación eterna. Juan 10:28 dice lo siguiente. Leamos todos juntos. Comencemos. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ningún poder puede jamás arrebatar de ninguna manera a los que están en las seguras manos de Jesús. La salvación que Dios ha iniciado nunca fracasa. Sin embargo, lo que debemos tener cuidado hoy es que si esta palabra se transforma en una versión distorsionada que dice, como ya creímos una vez, ahora podemos vivir como queramos, eso es una grave tergiversación. Esa es una fe peligrosa que destruye el equilibrio del Evangelio. La salvación de Cristo es perfecta, pero debemos entender que esa salvación perfecta debe ser evidenciada en nuestra vida a través del fruto de la santificación. Jesús nunca dijo ni una sola vez, como ya creíste una vez, ya se acabó. Nunca dijo, todos ustedes ya han sido salvos. Más bien dijo lo siguiente. Esto es lo que dice Mateo 7:21. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Realmente serán salvos todos los que dicen, Señor, Señor, y creen en el nombre de Jesucristo? La fe que solo dice Señor con los labios es apenas el comienzo. Una vida que es verdaderamente vivida según la voluntad de Dios debe seguir adelante. Jesús nunca, en ningún momento, separó la fe de las obras. Las obras por sí solas nunca son la causa de la salvación, pero un buen árbol no puede dar malos frutos. Y entonces, ¿qué sucede con un árbol que es malo? Él nos dijo y enseñó claramente que un árbol malo nunca puede dar buenos frutos y que la verdadera fe es una vida que necesariamente da fruto en las obras. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? ¿Es simplemente ir y venir a la iglesia? ¿Es pensar que uno es mejor que los demás? ¿Es una vida sin arrepentimiento? Si la fe es realmente genuina, producirá frutos que reflejen el carácter de Jesús. La salvación es una gracia maravillosa dada por Dios, pero esa gracia debe crecer, desarrollarse y dar fruto en nuestra vida diaria. El apóstol Juan afirmó claramente que la fe sin un verdadero arrepentimiento es completamente falsa. Leamos juntos 1 Juan 2:4 para ver cuán falsa es la fe sin arrepentimiento. Leamos todos juntos. Comencemos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Amados todos, si decimos que conocemos a Dios, que creemos en Jesucristo, que decimos que creemos y conocemos bien a Jesús, pero seguimos amando el pecado, amando al mundo, disfrutando del pecado y no nos arrepentimos, ¿acaso esa fe es una fe verdadera? La verdadera salvación no es solo conocimiento, sino nuestra verdadera vida. Y esa vida necesariamente debe crecer y desarrollarse. Ese proceso de crecimiento es la obra de santificación que el Espíritu Santo realiza en nosotros. La salvación sin santificación es al final como un árbol sin fruto. Santiago 2:17 nos advierte de la siguiente manera. Al leer esta palabra, oro para que el poder de una fe completa dé fruto en sus vidas. Leamos todos juntos. Comencemos.
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Amén. ¿Qué se dice de la fe sin obras? Se dice de manera clara que está muerta en sí misma. ¿Tienes fe? Entonces muéstrame tu fe. Eso es lo que se está diciendo. Si dices que tienes fe, ¿por qué no tienes obras? Yo, en cambio, te mostraré mi fe a través de mis obras. Es decir, la fe no puede existir solo como una confesión. La fe no es algo que se pueda expresar solo con emociones. Si la fe es verdadera, necesariamente le seguirán la dirección del arrepentimiento y los pasos de la obediencia. En nuestra vida, amar al prójimo, entregarnos, servir y dar fruto de obediencia al reconocer que somos pecadores, todo esto debe acompañarla. La fe y las obras no son dos cosas separadas, sino ramas y frutos que crecen juntos en una misma vida. La seguridad de la salvación sin arrepentimiento no solo impide la salvación, sino que inevitablemente enferma el alma. Si alguien enseña que una vez que se ha creído ya no es necesario arrepentirse de los pecados, debe saber que eso no es el Evangelio, sino un engaño perfecto de Satanás. Estas personas hablan de libertad, pero en realidad se convierten en esclavos del pecado y viven toda su vida de manera miserable. Jesús advirtió de la siguiente manera en Juan capítulo 8, versículos 34 y 36. ¿Leemos todos juntos? Comencemos. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Todos. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Qué es la verdadera salvación? ¿Es simplemente una confesión de que creo en Jesús una sola vez? La verdadera libertad y la verdadera salvación solo pueden venir cuando nos apartamos del pecado y obedecemos a Dios. Quien vive en Cristo no teme realmente reconocer que es pecador, no teme verdaderamente arrepentirse, porque el arrepentimiento no es el comienzo del juicio, sino el inicio de la restauración, porque es el comienzo de la salvación, porque es el proceso de santificación en el que la salvación se va perfeccionando. Por eso, cuando nos arrepentimos, no podemos evitar sentirnos tan felices. La salvación no es un acontecimiento de un solo momento, sino un viaje de toda la vida. Jesús completó la salvación en la cruz de manera definitiva. La fe sin arrepentimiento y una creencia que no cambia distorsionan la esencia del Evangelio. La frase una vez salvo, salvo para siempre, es cierta en el sentido de que la salvación de Jesús es perfecta, pero es completamente falsa si se interpreta como que una vez que creíste puedes vivir de cualquier manera. Dios no terminó la salvación con una simple confesión momentánea. Fue Él quien perfeccionó esa salvación a través de su vida. Entonces Pablo confesó. Este es el versículo de Filipenses 1:6. Leámoslo juntos ahora. Comencemos. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué los creyentes en Jesús no hacen buenas obras? ¿Por qué eres tan quejoso? ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué vives de forma tan frívola? ¿Por qué odias tanto a los demás? ¿Por qué estás tan desesperado? ¿Por qué lo niegas? El que comenzó en vosotros la buena obra, el que os hizo proclamar que creéis en Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. De esto estamos convencidos. Así es. Hermanos, la salvación ciertamente la tenemos, pero esa salvación no es un simple juego de palabras de un momento, sino un proceso de vida en el que día a día nos vamos pareciendo más a Jesús. Es la santificación. La salvación se confiesa así. He sido salvado, pero esa salvación sigue creciendo en mí incluso ahora. Porque el Espíritu Santo hoy también me lleva al arrepentimiento y me hace parecerme a Jesús. La seguridad de salvación sin arrepentimiento es un engaño y la fe que va acompañada de arrepentimiento y obediencia es la verdadera salvación. Queridos y respetados todos, voy a concluir mis palabras. ¿Es realmente una bendición vivir mucho tiempo y con salud en este mundo en el que vivimos? ¿Eso es una bendición para ustedes? ¿O acaso enfermarse y terminar la vida temprano es una maldición? ¿Es tan desgraciado no tener dinero en nuestra vida? Entonces, ¿tener mucho dinero es una bendición? Queridos todos,
Nada de esto realmente puede darnos un significado eterno, pero creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibir la salvación nos concede la vida eterna. Deseo que en este momento comprendan que aparte de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibir la salvación, nada más puede ser una verdadera bendición. Hoy, al celebrar el Día de Acción de Gracias, antes que alegrarnos por la cosecha de los granos o el aumento de nuestras riquezas, debemos reflexionar primero sobre el fruto de nuestra alma. Aunque Dios nos ha rescatado del pecado y nos ha dado la salvación, deseo que miremos nuestros pecados de no haberle agradecido y de haber vivido olvidando su gracia. La verdadera gratitud no se encuentra en una abundante cosecha, sino que se realiza cuando damos gracias a Dios, quien salvó a las almas perdidas. Espero que durante esta semana recordemos una vez más la gracia de la salvación que hemos recibido y comprendamos que el centro de nuestra gratitud no está en lo que hemos recibido, sino en quien nos ha salvado. Anhelo sinceramente que la bendición de haber recibido la salvación por creer en Jesús sea el mayor motivo de gratitud y alegría en sus vidas. Bendigo de corazón para que en sus hogares haya paz, en sus corazones alegría y en sus pasos la abundante guía y fortaleza del Señor. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia de esta salvación y la bendición de la gratitud llenen abundantemente a todos nosotros. Les bendigo. Oremos todos juntos. Señor, hoy a través de tu palabra nos has hecho saber que la salvación no es solo un momento, sino que tú sigues obrando en nosotros y gobernándonos, de modo que la salvación se manifiesta como fruto en nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos que nos apartes de la falsa apariencia de creer solo de palabra o solo con emociones y que desgarrando nuestro corazón nos concedas la fe verdadera en Jesús, Señor. Soy incapaz de creer en Jesús, un pecador lleno de faltas. Perdóname y hazme ver mis pecados. Anhelo comprender ese amor de Jesús, quien amó a un pecador como yo, murió y resucitó. Hazme saber, Espíritu Santo, que conocer a Jesús y tener fe en Él es más valioso que cualquier esperanza del mundo. Concédenos entender con claridad qué es la seguridad de la salvación y cómo obra el proceso de la santificación para vivir como verdaderos creyentes en Jesucristo, y que al llegar nuestro último aliento y encontrarnos contigo, nuestra santificación llegue a su plenitud, que esta bendición llegue hoy a todos los que participamos en este culto. Permite que la asombrosa bendición de la consumación de la santificación, que se cumple en el momento en que damos nuestro último aliento y nos encontramos con el Señor, descienda hoy sobre todos los que estamos participando en este culto. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó en la cruz y nos dio nueva vida mediante la resurrección, y el amor infinito de Dios Padre, quien me amó hasta el punto de entregar a su único Hijo unigénito, Jesucristo, y quien sostiene al pecador hasta el final, guiándolo al arrepentimiento y la obediencia y la comunión, consuelo y guía del Espíritu Santo, que hoy viene a mi alma, que vive con orgullo una fe sin fruto, para mostrarme cuán grande es el peligro de una fe sin fruto. Estén con cada alma reunida aquí, que busca fervientemente a Jesucristo y desea vivir con una fe sincera en Él, anhelando que su vida dé fruto como evidencia de esa fe, y que toma la decisión de avanzar así. Que el Espíritu, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, con cada una de sus almas. Amén.